En este video vamos a ver cuándo se puede y cuándo no se puede reemplazar el conector cual por el relativo que. En la mayoría de los casos se puede, pero es obligatorio usar cual en los casos que vamos a mencionar ahora. Primero en los complementos partitivos. Los complementos partitivos tienen la siguiente estructura. Fíjense, tenemos un cuantificador, en este caso 2, más la preposición de más un elemento plural, que en este caso va a ser el relativo cuáles. Entonces, eso es un complemento partitivo. Cuantificador, cuantificador, más de, más un sustantivo plural. Entonces, en ese caso, cuáles no se puede reemplazar, obviamente, ¿por qué? Ahora yo no puedo decir dos de los que son, perdón, dijo que tiene otros 4 hijos, dos de los que son gemelos. No tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa si damos la vuelta a esta estructura y decimos de los cuales dos son gemelos? En este caso, obviamente acá yo sí puedo reemplazar cuáles por qué. Fíjense en este ejemplo. Tiene 4 hijos de los que dos son gemelos y esta es una construcción correcta. Pero eso es cuando damos la vuelta el complemento partitivo. En las cláusulas absolutas, fíjense en esta oración. Yo no puedo luchar sola contra María, dicho lo cual, Marlene se volvió bruscamente y se refugió en mi pecho. ¿Qué son cláusulas o construcciones absolutas? Las cláusulas absolutas se refieren a formas no personales del verbo que tienen un sujeto distinto al del verbo principal. Vamos a analizar vamos a analizar este caso. Dice, dicho lo cual, Marlene se volvió bruscamente. Entonces, dicho es un participio, por lo tanto tiene valor pasivo. Así que lo dicho va a ser el sujeto. El sujeto entonces es lo cual. Y Marlene se volvió bruscamente, acá se volvió es el verbo de la oración principal y Marlene es su sujeto. Entonces vemos que tienen sujetos distintos. Esto se llama una cláusula absoluta, que va separada del resto de la oración por una coma. Ahora, en estas cláusulas absolutas, lo que hay que hacer es utilizar el conector cual, que no puede ser reemplazado porque yo no puedo decir, no puedo luchar sola contra María, dicho lo que Marlene se volvió bruscamente y se refugió en mi pecho. Esa sería una construcción incorrecta. Tampoco puede el relativo que reemplazar a cual cuando funciona como término de una locución preposicional. Como por ejemplo a consecuencia de, gracias a pesar de, etc. Fíjense en estos ejemplos. Fernando sufrió graves heridas a consecuencia de las cuales. No puedo decir acá, por ejemplo, a consecuencia de las que. Eso sería una construcción incorrecta. En el siguiente ejemplo, Melanie seguía perdiendo peso a pesar de lo cual. Fíjense, la locución proporcional a pesar de lo cual. También sería incorrecto reemplazar esta construcción por lo que. Melanie seguía perdiendo peso a pesar de lo que el terapista insistía en no obligarla con la comida. Eso sería incorrecto. También como término de la preposición según, fíjense, el conductismo se basa en el principio según el cual, yo no puedo decir según el que. Todo tipo de conductas son aprendidas. Y esto es importante porque esto suena bien, sea que yo use cual o sea que use que, pero con que está mal. Entonces tiene eso muchísima chance de preguntarse en el examen. Y acá tenemos una excepción. Dice, a menos que el complemento introducido por según, y esta parte se viene medio complicada, así que vamos a tratar de explicar mejor después con el ejemplo. Dice, a menos que el complemento introducido por según esté regido, es decir, esté exigido por el verbo de la subordinada relativa y que el pronombre relativo anteceda inmediatamente al verbo. Entonces vamos a analizar esta oración. El reglamento según el que se rige esta institución es claro al respecto. Acá tenemos dos verbos, se rige y es. El conector, el que. Entonces,
Cuando los dos verbos están a la derecha del conector, el verbo de la oración subordinada va a ser el más cercano y el verbo de la oración principal va a ser el más lejano. Entonces, analicemos el verbo principal. Y todo esto, el reglamento según el que se rige esta institución, es claro al respecto, funciona como sujeto del verbo principal. Claro, funciona como atributo del verbo principal. Y ahora podemos analizar la oración subordinada, el reglamento según el que se rige esta institución. Acá tenemos el verbo se rige, que tiene como sujeto a esta institución. Y acá yo diría, esta institución se rige según el reglamento. Entonces, dice, el complemento introducido por según esté regido por el verbo de la subordinada relativa. O sea, acá el verbo se rige exige la aparición de el complemento de régimen según. Y el pronombre relativo, que es el que, pueden ver ustedes acá, antecede inmediatamente al verbo de la subordinada. Solo en ese caso yo puedo reemplazar el que, o sea, puedo reemplazar el cual por el que. Aunque acá, de todos modos, lo más normal sería decir el reglamento según el cual se rige esta institución es claro al respecto. Pero también se puede usar que. No hay que usar que y cual conjuntamente. Los dos tienen el mismo valor, entonces no tiene sentido poner a los dos juntos. Ya tenemos dos ejemplos. El primero dice, Pierre no tenía uno de los elementos mentales más seductores de Sabatini, el cual que era su garra, su fiereza. Acá habría que decir simplemente el cual era su garra o su fiereza, o que era su garra, su fiereza, pero no los dos al mismo tiempo. Van a dejar de dárselo, lo cual que me parece un error, yo diría lo cual me parece un error. También es incorrecto reemplazar la construcción por lo cual por la construcción lo cual que. Fíjense en este ejemplo. Has vuelto sin manta de la que tirar. Acá tendría que haber dicho por lo cual no le va a contar nada al juez. Entonces eso no debe ser reemplazado por lo cual que. Y hasta ahí llegamos con el conector cual, bastante fácil de manejar, y nos queda simplemente cuyo y terminamos con los pronombres relativos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, hacer cualquier consulta al Twitter o suscribirse al grupo de Facebook.